Y así estamos. Bien, vamos a ver. Bueno, como les decía, la cooperación jurídica es un mecanismo de ayuda, de colaboración entre los estados, que obviamente tiene como objetivo que se cumplan los principios del derecho en sí mismo, que es certeza y seguridad jurídica, a través del reconocimiento de las decisiones, de las resoluciones que surgen de, digamos, de otro estado, para que sean, digamos, reconocidas y efectivas en otro estado. Acá siempre vamos a encontrar a una autoridad requirente, ¿sí?, que emite una medida de cualquier característica que ahora vamos a ver, y una autoridad requerida a la cual se le pide la efectividad, el reconocimiento, se le pide que recepte esa medida, ¿no? Es algo fundamental, porque si nosotros si los estados se vuelven absolutamente territoriales, no hay ningún tipo de posibilidad de que el derecho y las decisiones de las autoridades de cada ordenamiento se extraterritorialicen. O sea, entonces por eso la cooperación tiene sus propias reglas y sus propias maneras de que se reconozcan y se extraterritorialicen las decisiones de las distintas autoridades de los países, administrativas, judiciales, ejecutivas y de otras características. Tienen que ir con admito siempre, no sé por qué. Bueno, ¿cuáles son los principios que tiene la cooperación? Los principios surgen de analizar las distintas convenciones sobre cooperación y receptar cuáles son los caracteres comunes. Como van a ver, la cooperación puede darse en cualquier rama del derecho, con cualquier objeto, de las distintas, digamos, materias que hacen al derecho, civil, comercial, laboral, administrativo, de distinta índole, y con distintas características. Pero en todos ellos aparecen estos principios que se repiten, por más que la materia cambie. Un principio es la reciprocidad. Es un principio que ustedes conocen del derecho internacional público. En esas zonas grises que nosotros compartimos con el derecho internacional público, porque es derecho internacional también. La reciprocidad implica que haya, digamos, que el objeto, digamos, del acto cooperativo, de lo que se está solicitando, ¿no? Lo que el requirente, la autoridad requirente solicita a la autoridad requerida, esté contemplada en alguna fuente normativa, ya sea en una convención multilateral o bilateral que haya sido ratificada por los estados, o ya sea en la fuente interna de los estados. ¿Sí? Hay veces que hay institutos que no se conocen en un determinado estado y que, digamos, generan algunas dificultades. Por ejemplo, cuando supongamos en un proceso de restitución internacional de niños, niñas, adolescentes, ese niño, niña, adolescente ha sido trasladado a un estado que no ha adoptado ninguna convención sobre restitución. Por ejemplo, algunos países islámicos, ¿no?, que no han adoptado nada al respecto. El caso tan conocido de Gabriel Aras Uriburu, que es un caso de Guatemala con Jordania, ¿no?, que se traslada, digamos, se conoce en Argentina porque la madre era de nacionalidad argentina, que se había ido con el papá, que era, digamos, estaba en el consulado de Guatemala, de Argentina en Guatemala, y que ella se había enamorado de una persona de doble nacionalidad, ¿no?, que era guatemalteco y jordano. No sé si lo conoce, ¿alguien conoce el caso como para contarlo? Digo, bueno, tuvieron 3 hijos y resulta, ¿sí? ¿Quién lo quiere contar? ¿Nadie? Creo que es el caso que se separan, Dale. se separan y ella se viene para acá y los hijos menores quedan
allá y la legislación de allá, bueno, protegía, digamos, para que se queden con el progenitor, así que no, no sé en qué habrá quedado, pero estuvo luchando un montón de tiempo ella para poder traerlos. Nunca los pudo repatriar a los hijos, quedaron con el padre. Ella a través de distintas gestiones pudo visitarlos, pero nada más. Exactamente, porque ustedes saben que cada ordenamiento jurídico regula los distintos institutos de manera diferente. Entonces, resulta que Gabriela, Guatemala tiene a los 3 hijos, y resulta que después se divorcia, se separa, y ella tenía la responsabilidad parental, la tenían los 2 progenitores, y un día el hombre, el padre, los secuestra, se lleva los pasaportes, los sube a un avión y se los lleva a Jordania. Entonces, ¿qué pasa? Gabriela, en Jordania, la mujer no tiene los mismos derechos civiles, bueno, políticos y demás que los varones. Hay una gran desigualdad de género. Y entonces, cuando la mujer está divorciada, no tiene ningún derecho sobre los hijos y hijas, en este caso. Entonces, ¿qué pasó? Ella no podía, o volvía con el ex marido a la casa, digamos, donde había constituido domicilio, o los perdía. Y bueno, ella podría haber hecho, como Betty Mahmoudi, no sé si la conocen, que es el primer leading case conocido, que se hizo una película re vieja, creo que se la recomiendo, que es No sin mi hija, se llama la película, No sin mi hija, véanla, está por YouTube, está libre, que la mujer se va a Irán, cuando había vuelto el régimen fundamentalista de Ayatollah Khomeini, tenía una nena de 4 años, era norteamericana, vivía en Estados Unidos. Y bueno, cuando llega, le hacen poner todo el niqab, que es el velo, pero complicado, es decir, que solo se ven los ojos, y queda en esa situación. Y Betty acá lo que hace es, digamos, escapar con la hija, a costa de que si la agarran, la mataban. Bueno, en el caso de Gabriela no hizo esto. Gabriela recurrió a Naciones Unidas, recurrió a los organismos internacionales, y logró algún acercamiento, pero no logró, digamos, una igualdad, ni mucho menos. Los chicos se criaron en Jordania, hoy son grandes, son adultos, adultas, y Gabriela puso una fundación, que si ustedes cuando tienen algún caso de restitución, se pueden poner en contacto con ella, es muy agradable, y sobre todo en casos multiculturales, ¿no? De matrimonios multiculturales, que ahí es el gran problema que se genera muchas veces. En todos se genera problema, pero en los multiculturales es más complejo, sobre todo para el lado de la mujer, ¿sí? Si el matrimonio es un matrimonio heterosexual. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una fuente? Volvemos a reciprocidad, nos fuimos un poco. Pero bueno, ¿qué pasa si yo soy la abogada, me llega el caso, me llega un caso con un país que no ha ratificado ninguna convención, ni siquiera una convención de derechos humanos, como puede ser la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? ¿Cómo hago yo? Igual la Convención de los Derechos del Niño, Jordania la ratificó. Estados Unidos no la ratificó. Es un chiste. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? ¿No se puede hacer la cooperación? Sí, se puede hacer a través de lo que sería la reciprocidad política,
que fue un poco lo que pasó con Gabriel Arias Uiburu, aunque no se logró un objetivo. El juez Carlos Romano, de Argentina, actuó como un mediador en la época de Menem. Pero si se hubiera logrado una reciprocidad, si se hubiera logrado que esos tres, niño, niña y adolescente, hubieran sido restituidos, eso hubiera quedado registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de ambos países, con el nombre de promesa futura de reciprocidad. ¿Qué significa? Que el día de mañana, ante un caso similar, pero a la inversa, Argentina se compromete a restituir a esa persona menor de edad al Estado de Jordania. Es como si fuera un acuerdo que queda registrado en las cancillerías de ambos estados. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no me interrumpen y lo ven. Otro de los principios es que es justicia de acompañamiento. Significa que cuando a mí me llega un caso de cooperación, yo lo que busco es todas las normativas que favorezcan esa cooperación, que pueden ser fuente interna, fuente convencional, fuente convencional de derechos humanos, es decir, todo lo aplico, todo lo aplico. Por ejemplo, en caso de restitución siempre voy a aplicar la Convención de los Derechos del Niño, que tiene una ratificación de 189 países, o sea que es raro que el otro país no la haya ratificado. Pero a su vez, si tengo un convenio de restitución que me vincule con el Estado, lo voy a aplicar, y a su vez aplicaré el Código Civil y Comercial, el artículo 2006-42, y a su vez aplicaré, bueno, distintas normativas que me ayuden a fundar mi demanda, salvo siempre que no haya contradicciones entre esas normas. Después, otro de los principios es que es una jurisdicción propia e independiente. Es decir, que una vez que la autoridad requirente solicita a la autoridad requerida su ayuda, su cooperación, es la autoridad requerida en su territorio quien va a decidir quién va a ser el juez competente o la autoridad administrativa competente para llevar a cabo el pedido, por distintas cuestiones, ¿no? Por territorio, por materia, instancia, etc. ¿Bien? Y va a ser, eso es que significa que es jurisdicción propia de la autoridad requerida. Y es independiente de cualquier otra acción, de cualquier otro tema que esté vinculado a ese pedido de cooperación. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de la restitución. Hay una persona, digamos, la autoridad requerida donde se encuentra ese niño, niña o adolescente que ha sido forzado, digamos, a tener otra residencia, distinta a la de su residencia habitual, no va a ser el encargado de resolver el tema de la responsabilidad parental, no va a ser el encargado de decidir los alimentos, no va a ser el encargado de decidir ninguna otra cuestión que esté conectada con el pedido de restitución. ¿Se entiende? O sea, el objetivo, tenemos 10 minutos, volvemos a entrar con el mismo link. La restitución, digamos, agota el objetivo restituyendo a ese niño, niña o adolescente al lugar de su residencia habitual. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que el pedido de cooperación es limitado a ese pedido y no va a obligar a la autoridad requerida a atender otras cuestiones conectadas con eso. Esto a su vez se va a vincular con este principio de que no genera jurisdicción internacional futura. No hay un principio procesal que ustedes conocen de prevención. O sea, interviene una autoridad
requerida en un pedido de cooperación y agota su jurisdicción. Después, si se presenta otro pedido de cooperación, intervendrá otra autoridad, pero no necesariamente esa. No lo obliga, por haber prevenido en una cuestión, a seguir interviniendo. Es una jurisdicción, otro principio, es una jurisdicción derivada o atribuida, porque la autoridad requerida interviene porque le piden ayuda la autoridad requirente. O sea, la dueña del proceso, la dueña de la acción, es la autoridad requirente, la que necesita la ayuda. ¿Sí? La requerida cumple conforme a lo que le están pidiendo y agota su jurisdicción. Y después se requiere, obviamente, vinculado con el principio también de reciprocidad, la confianza en el requerido, que muchas veces el requerido lo que hace es emitir, cuando hace la restitución, sobre todo, o cualquier cumplimiento del acto cooperativo, una resolución que luego es como receptada por la autoridad requerente y genera como si fuera una orden espejo. Se le dice órdenes espejo, ¿no? O sea, como que ambos se ponen de acuerdo con resolver ese tema de una manera idéntica, ¿sí? O sea, que se basa en la confianza. La cooperación tiene distintos grados. Los grados de la cooperación están vinculados con el mayor o menor nivel de compromiso que asume la autoridad requerida para cumplir la medida. Hay medidas que son más leves, de menor compromiso, menor jerarquía, menor importancia para el Estado requerido. No le cuesta mucho cumplirlas. Por eso son de primer grado, como por ejemplo cuestiones de mero trámite, notificar algo, emplazamientos, obtención de pruebas, una información sobre el derecho extranjero a través de pruebas de informes. Es decir, no le cuesta mucho a la autoridad requerida cumplir con eso. Por eso son de primer grado. Las medidas de segundo grado ya implican un mayor compromiso, ¿no? Por ejemplo, son la toma de medidas cautelares. Ya ahí el requerido tiene que ir y hacer una ejecución forzada de una medida cautelar, se le puede complicar, puede venir un tercero y decir, no, pero esto es mío, ¿sí? O sea, ahí ya es más compromiso para hacerlo. Embargo, anotación de litis y demás. O, por ejemplo, en materia penal van a ver, por ejemplo, de segundo grado, sería el secuestro, ¿no? del arma del delito, o digamos, de los efectos del delito. Bueno, ya implica un mayor compromiso. Y las medidas de tercer grado son las que están destinadas a la protección en materia civil, comercial, laboral, bueno, en materia de familia, son las que se destinan a la protección de las personas. ¿Sí? Acá la autoridad requerida tiene un gran compromiso, tiene que localizar a esa persona, por ejemplo, en materia de restitución de niños, niñas, adolescentes, tiene que localizarla, tiene que protegerla, que no le pase nada, y luego tiene que, como regla general, restituirla y garantizar un retorno seguro de esa persona. ¿Sí? ¿Cómo hace para hacer que una persona menor de edad pueda viajar en un avión, ponerla en un avión para que viaje, etcétera, etcétera? Y también está el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras de todo tipo y color, para distintos tipos de medidas que vamos a ver. En materia penal, al contrario, por eso les digo que tiene es parecido, pero tiene distintas reglas. En materia de cooperación penal, las medidas son de corte represivo, son de corte punitivo, es decir, por ejemplo, la extradición, ¿sí? Donde el Estado requirente lo que quiere es perseguir penalmente a una persona que está refugiada en el territorio del Estado requerido. O sea,
cambian un poco las reglas. ¿Dónde tenemos regulada la cooperación civil? Vamos a ver. Artículo 2603, toma de medidas cautelares. El 2610 habla de la igualdad de trato. Yo siempre lo pongo a esto porque es un principio transversal de derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación, que se encuentra en todos los tratados, tanto de protección universal como de protección regional. Los 9 tratados, 10 con la Declaración Universal, como en los tratados del ámbito de la OEA, como es la Declaración Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, el convenio, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, como el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belén do Pará, todos tienen el principio de igualdad y no discriminación. Y después tenés específicos, pero de la parte general, el 2611, que habla de cooperación jurídica internacional como principio básico, es decir, como principio obligatorio. Los estados tienen la obligación de cooperar, lo van a ver como principio. Y el 2612, que habla de la asistencia procesal internacional. Como que habría una diferencia, ¿no? O sea, o como si la asistencia surgiera del principio de cooperación. La asistencia, más que todo, se va a referir a aspectos procesales, aunque es raro en un código de fondo, bueno, son esas cosas que aparecen, pero que, bueno, pueden ser cuestionadas. Que habla sobre todo de medidas de primero y segundo grado en asistencia procesal. Bueno, dentro de la cooperación jurídica van a ver que puede ser que cómo se instrumenta, ¿no? Que el propio juez del proceso se traslade al exterior, esto es rarísimo, no se da, casi que no se da. Se traslada al exterior y cumpla por sí mismo el acto del proceso. En alguna oportunidad puede haber sido dado, o, digamos, designa a una persona delegada. Otra situación puede darse, por ejemplo, que el juez solicita a alguien que haga el acto, también por delegación, que no sea un juez, se lo pida a las propias partes, ¿sí? En los sistemas de common law esto es, por ejemplo, de Inglaterra, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, esto es bastante común, que las propias partes lo hagan a través de sus abogados, o que se lo pida a funcionarios diplomáticos o consulares de su país, que estén acreditados en el exterior, ¿no? En un consulado y demás. En algunas convenciones está regulado de esta manera, por ejemplo, en la CIDIP sobre exhortos y cartas rogatorias, y en el protocolo adicional de la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre obtención de pruebas en el extranjero. Me faltó un minuto, se va a acordar. Y que se lo pida directamente al juez extranjero. Acá esto, la hipótesis C, es la clásica de cooperación jurídica internacional. Hay un juez requirente, ¿sí? En este caso sería un juez nacional, que le pide la medida al juez extranjero porque escapa de la órbita jurisdiccional local, ¿no? Se necesita la ayuda para tomarle, por ejemplo, un testimonio a un testigo que se encuentra en otro estado, ¿sí? Sí, funciona como sería un oficio a nivel interno entre provincias, pero esto es a nivel internacional, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver qué es lo que prevé la mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, ¿no? Que se ven en las distintas convenciones.